fin, mi hijo y yo encontramos las 4 cajas que contenían mi infancia. Volver a ver estos juguetes, videojuegos, cómics y películas me transportaron a mi infancia donde creía que todo era fácil y sin preocupaciones. Hasta que mi hijo con una simple pregunta me sacó de mi mundo. ¿Te acuerdas de Godzilla 1998? Me di la vuelta, y lo vi con ese VHS entre sus manos, ese maldito VHS. Mi hijo me preguntó si podíamos verla cuando volvamos a casa, pero solo le dije pensé que la abuela la había tirado. Ese VHS dejó de funcionar hace tiempo y con esa mentira, perdió el interés en ella, pero la verdad es que esa cinta de VHS solo me hace recordar a un viejo amigo, una promesa que rompió y una tragedia. Todo sucedió en el año 2001, cuando tenía 12 años aproximadamente. En esos tiempos no tenía muchos amigos, solo me juntaba con 3 chicos de mi misma edad, Nick y los gemelos Henry y Stan. Nos unía el amor por las películas de ciencia ficción, especialmente películas de kaijus. Teníamos un club sobre Godzilla y las películas de monstruos gigantes en general, pero estaba más enfocado en la franquicia de Godzilla. Mirábamos las películas, jugábamos sus videojuegos y leíamos los cómics. Siempre íbamos a la casa de Henry y Stan, específicamente en su sótano. Ahí hacíamos nuestras reuniones de jóvenes fanáticos, porque después de todo, ellos fundaron el club y decidían lo que haríamos en la tarde. Los gemelos Henry y Stan, diablos, estos chicos eran lo que hoy llamamos fans tóxicos. Recuerdo que ellos siempre tenían la última palabra en todo. Si Nick y yo teníamos una propuesta para hacer en las reuniones, ellos debían discutirlo y después dar el visto bueno o rechazarlo rotundamente, y sin que ninguno de nosotros pudiera objetar o quejarse. Eran bastante autoritarios y extremistas en ese aspecto. Los gemelos amaban con locura la franquicia de Godzilla, también veían las películas de Gamera y Ultraman, pero los consideraban inferiores a Godzilla, aunque las únicas producciones que odiaban de Godzilla eran la serie de Hanna-Barbera y la infame Godzilla de 1998, la cual tachaban de mediocre y de absurdo intento de Jurassic Park. Dios, recuerdo que ellos tenían un calendario con las fechas de salida de cada película de Godzilla ordenadas cronológicamente, y cuando llegaba la fecha, nos reuníamos para verlas obligatoriamente y sin quejas, lo que significaba oír cada 5 minutos sus cumplidos y alabanzas a cada película. Pero cuando llegaba el día de ver la película del 98, solo podías oír sus burlas hacia la película, y la insultaban de las maneras más fuertes posible y con total libertad, porque de todas formas, los irresponsables de sus padres casi nunca estaban en su casa. A mí no me importaba, solo ponía la mente en blanco y me concentraba en la película, pero al que sí le incomodaban estos insultos hasta entristecerlo era Nick, el dueño de la cinta VHS, mi mejor amigo y el que yo consideraba mi hermano. Nick, el pobre Nick. Era un chico muy amable, simpático y muy aplicado en clases, pero la vida jugó en su contra, poniéndolo en una familia rota y muy abusiva. Sus padres llegaban a dejarle moretones tan marcados que hasta usaba camisetas de mangas largas sin importar que fuera verano, para poder tapar sus moretones. Hasta recuerdo que se ponía maquillaje cuando lo golpeaban en su rostro, pero a pesar de todo eso, Nick era un buen chico. Él y yo éramos muy unidos, casi como hermanos. Cuando no íbamos a la casa de los gemelos, hablábamos de otros temas aparte de Godzilla, hasta el punto que las conversaciones se tornaban personal, las cuales terminaban con Nick rompiendo en llanto y quejándose de sus padres abusivos, o de las tonterías que hacían Nick y Stan. Pero no todo fue malo en su vida. Él tenía un abuelo paterno, una de las pocas personas que lo trataban bien, pero lamentablemente su abuelo falleció cuando Nick tenía 10 años y su último regalo fue el VHS de Godzilla 1998, haciendo que Nick conociera al monstruo y a la saga, prefiriendo más a esa versión del personaje que al original. Hasta tenía algunos juguetes que salieron de la película y era tal su amor por ella, que la usaba como un medio de escape para su triste situación familiar. Aunque Nick mantenía en secreto el hecho de que él era fan de esa película, y cuando Henry y Stan le preguntaron sobre cómo obtuvo la cinta, Nick solo dijo que lo había robado, algo que se lo creyeron porque bajo sus palabras nadie pagaría por esa basura. Nick siempre ponía un semblante triste cuando los gemelos insultaban la película. Le dolía que insultaran el regalo que su abuelo le dio antes de fallecer, pero cuando los gemelos lo veían así, solo se excusaba con que la película le parecía lamentable.
Nick y yo sabíamos que si los gemelos se enteraban de que esa cinta no era robada y que Nick era fan de ese Godzilla, no solo dejarían de hablarle y expulsarlo del club, sería capaces de destruir el VHS al frente de él y molestarlo en la escuela por su traición, sin importarle los sentimientos de Nick y lo especial que era la cinta de VHS para él, así que todo debía mantenerse en secreto, hasta esa tarde de sábado. Era verano, yo estaba fuera de mi pueblo y recibí una llamada de Stan, le pregunté de forma desinteresado qué es lo que quería de mí, pero él con un tono furioso me dijo: Nick, ese gusano es un sucio amante de la película de 1998. Lo sabían, temía que este día llegaría. Nervioso, le pregunté cómo lo sabía y él me respondió: Fui a buscarlo a su casa, cuando entré a su habitación, estaba decorada con toda esa basura de película, sospecho que el mentiroso nunca robó esa cinta. Me dispuse a decirle que lo mejor sería hablar con Nick, pero solo dijo: Ese traidor se arrepentirá. colgando la llamada. Estaba preocupado por lo que harían y la única alternativa que tenía era llamar a Nick para advertirle de lo que iban a hacer los gemelos. Intentaba llamarlo, pero él no respondía, haciendo que mi desesperación creciera más y más con cada intento fallido, hasta que por fin me contestó. Con mucho pánico le dije todo lo que estaba pasando y que debía tener cuidado con Stan y Henry, pero Nick no dijo nada y me colgó, dejándome confundido y preocupado a la vez. Cuando volví a casa, alguien tocaba a la puerta, cuando fui a abrirla, era Nick usando su típica camiseta de mangas largas que usaba para tapar los moretones. Yo estaba aliviado y agradeciéndole a Dios de que él estuviera bien, pero le pregunté sobre lo que había pasado cuando yo no estaba, ya que durante los días que estuve fuera, él no respondía a mis llamadas, pero solo me respondió con una voz temblorosa: No, no pasó nada, todo se resolvió. Luego me entregó el VHS de Godzilla 1998 y me dijo: Prométeme que nunca verás la cinta. Yo me quedé sin palabras y solo pude asentir con la cabeza. Nick me abrazó fuertemente mientras le caían lágrimas de sus ojos y luego se fue, nunca lo volví a ver. Meses después, volví a clases, pero no había ningún rastro de Nick y los gemelos, lo que me puso nervioso, y aún más cuando la maestra dio un comunicado de que ellos se encontraban desaparecidos, pero desconocía los motivos. Cuando se reveló la noticia, varios se acercaban a mí para preguntarme si sabía algo, pero ni yo podía responder, lo que me mortificaba todos los días, porque recordaba las extrañas palabras que Nick me dijo antes de desaparecer. ¿A qué se refería realmente? Pues, eso lo descubriría 3 años después. Era 2004, estaba esperando el estreno de Godzilla Final Wars, y decidí hacer una maratón de las películas Godzilla, hasta que un día quería ver Godzilla de 1998, y recordé que tenía el VHS de Nick. Cuando lo tomé, recordé a Nick y la promesa que le hice, lo pensé un rato y decidí verla, rompiendo mi promesa. Me arrepiento de haberlo hecho. La película iba normal, hasta que llegó la escena de Godzilla emergiendo del puerto. La escena corta y cambia a una grabación distinta, apareciendo un niño de 11 o 12 años posicionando la cámara. No lo podía creer, era Henry junto a Stan, en su sótano, el lugar de nuestras reuniones. Tenían una mesa con un martillo, tijeras y las pertenencias de Nick, ellos lo estaban insultando y riéndose, decían que iban a destruir sus cosas, que lo estaban grabando todo usando la cinta VHS y que lo estaban haciendo para darle una lección y por traicionar al club. Luego de haber roto las cosas de Nick, suenan gritos hasta que la puerta del sótano es abierta bruscamente. Era Nick. Dios, la situación solo empeoró aún más. Nick vio sus cosas destrozadas y furioso confrontó a los gemelos, pero ellos solo se burlaban y lo insultaban, hasta que Henry hace caer a Nick y pone su pie sobre su cara. Nick entra cólera, se saca de encima a Henry y toma el martillo que estaba sobre la mesa y... Nick hizo algo terrible. Golpeaba repetidamente a Henry en la cabeza, salpicando todo de sangre. Stan gritaba asustado y suplicándole a Nick que se detuviera, hasta que él le arroja el martillo hacia la cabeza de Stan. Stan no volvió a levantarse. Cuando Nick finalmente vuelve en sí, entra en pánico por lo que había hecho, hasta que se voltea y mira la cámara y con dificultad trata de apagarle, hasta que lo logra. Al terminar quedé choqueado, saqué la cinta del reproductor y me la quedé viendo por varios minutos, y asqueado solo la tiré hacia la penumbra de mi habitación. Me quedé sentado, ahora sabiendo la verdad de lo que les sucedió a los gemelos, pero ¿qué había sido de Nick? Aún necesitaba más respuestas.
Un día, hablé con mis padres sobre la desaparición de Nick y los gemelos, sin mencionar lo que sexto en el VHS, ellos se pusieron serios, me dijeron lo que ya sabía sobre Stan y Henry, pero luego me revelaron lo que le había pasado a Nick. Al parecer, Nick se había quitado la vida y dejó una nota de suicidio confesando todo lo que había hecho, donde había escondido los cuerpos y disculpándose con todos, en especial conmigo. Ahora lo entendía todo, ahora sabía por qué nos mudamos 2 semanas después de la desaparición de los chicos, ahora sabía el por qué la madre de los gemelos se suicidó y por qué los padres de Nick se divorciaron. Pero ¿por qué Nick me dio a mí la cinta VHS de Godzilla? Simple, él había cometido un crimen y todo fue grabado, él sabía que tenía que deshacerse de la cinta, pero no se atrevía a destruir el último regalo de su abuelo, simplemente no tenía las agallas y por eso vino conmigo, yo era la única persona en la que él podía confiar, por eso me lo entregó a mí. Supongo que era algo que iba a suceder tarde o temprano, Nick era una bomba de tiempo lista a estallar y el fanatismo extremos de los gemelos, sumado a años de abuso por parte de sus padres, hicieron que por fin explotase, dañando a todos en el proceso. A veces pienso que si yo hubiese estado en el pueblo, quizá, solo quizá, nada de esto hubiese pasado. Y ahora en la actualidad, vivo con este horrible recuerdo, que estará grabado en mi memoria por el resto de mi vida, al igual que esta cinta VHS de Godzilla 1998.